lleno de retos. En su caminar hacia el cielo, el pastor debe velar por su corazón y el corazón de cada uno de aquellos que están bajo su cuidado, su esposa, sus hijos, su congregación. La labor del pastor no es nada fácil. Él tiene que ver por los sermones, tiene que ver por cuestiones financieras, por conflictos matrimoniales, por entierros, por bodas, y en cada una de estas el pastor invierte el tiempo. Pero no solamente eso, el pastor tiene que cuidar el rebaño de los lobos disfrazados de ovejas. Debe lidiar con las cabras que desvían a los corderos al acantilado. ¿Pero cuál es la diferencia entre una cabra y un cordero? Las cabras son necias. Las cabras son difíciles de educar y no escuchan la voz de su pastor. Los corderos son nobles, son dulces y escuchan la voz de su pastor. Pero vemos que muchos pastores ven cómo sus fuerzas se van debilitando, cómo su tiempo de oración va disminuyendo a causa del demandante trabajo pastoral. Muchos llevan por un largo camino durante años un ministerio seco, no viendo lo hermoso que es. Otros abandonan el camino. Pero es ahí, y lamentablemente, hermanos, muchos siervos del Señor se sienten solos. Y es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos y debemos de recordar el llamado de cuidarnos los unos a los otros. Y lo dice la palabra de Dios ahí en Santiago 5:16. Si gustan abrir su palabra, la palabra de Dios dice así. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, nosotros debemos de huir del consumismo evangélico. Nosotros no debemos de usar a la iglesia. Nosotros no debemos de llamar la atención de nuestros líderes. Si nosotros, si eres cristiano, tú no vas a la iglesia. Si eres cristiano, eres de la iglesia. Y si el día de mañana, cuando estemos delante de la presencia de Dios y Dios nos pida cuentas por nuestro hermano, no digamos como Caín lo hizo en Génesis 6:8. ¿Acaso seré yo guarda de mi hermano? No, hermano, mejor preguntémonos, ¿qué puedo hacer con mi pastor? ¿Cómo puedo cuidar y amar a mi pastor? ¿Cómo puedo pastorear a mi pastor? Y es por ello, hermano, que el día de hoy quisiéramos compartir 11 consejos para cómo podemos cuidar de aquel que cuida de nosotros. El diablo está muy interesado en derribar a las personas que están en un lugar de liderazgo, y en este caso sería nuestro pastor. Y lo que debemos hacer, hermano, es orar por nuestro pastor, orar con tenacidad, orar porque el Señor lo guarde de todo mal, orar por su matrimonio, orar por su familia, orar por sus hijos, orar porque nuestro pastor no caiga en desánimo ni pierda la ilusión. Y es por eso, hermano, que tenemos que orar por nuestro pastor y su familia. Una manera en que podemos pastorear a nuestro pastor es amándole con palabras de amor, con nuestros consejos, con un amor práctico. Él es el hermano, pero también es un hermano en Cristo y necesita del cariño del cariño de nosotros como iglesia. A veces el rol del pastor es difícil, pero más difícil es de aquella del que ayuda. Si tienes la oportunidad
de cuidar a su esposa? Vamos a hacerlo con nuestras palabras de ánimo, con nuestras oraciones. En la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, habla la palabra de Dios. Y dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan, y que nos tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. A veces el pastor llega cansado a casa, que su esposa tiene el difícil rol de levantar su espíritu. Así que, hermanos, ella necesita de nuestras palabras de ánimo. Por tanto, hermano, tenemos que amar a nuestro pastor y a su esposa. Hay pastores que tienen la necesidad de encargar su sustento por otros medios. En 1 Tesalonicenses 2:9, si me gustan abrir la palabra de Dios, dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os prediquemos el Evangelio de Dios. Pero hay quienes no pueden ser sostenidos por la iglesia local. Sin embargo, vemos claramente lo que dice la palabra de Dios, que el obrero es digno de su salario. En 1 Timoteo 5, del 17 al 18, si me pueden acompañar a abrir la palabra. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice: no podrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero es cierto, tristemente, hay pastores que oprimen al rebaño para vivir una vida con opulencia, pero también hay iglesias que pretenden que los pastores vivan de las migajas que caen en la mesa. Ni una ni otra cosa, hermanos. La iglesia tiene la responsabilidad de sostener de una forma digna al pastor y a su familia, según las necesidades y capacidades que tenga la iglesia. Así que, hermanos, velemos por las necesidades de nuestro pastor. A veces es fácil obedecer cuando entendemos el por qué se nos pide algo. Otras veces no es tan fácil porque no lo entendemos o no estamos de acuerdo. Hermanos, debemos de confiar en que nuestro pastor busca el bien del rebaño y debemos de servirle con confianza. En la palabra de Dios, en Hebreos 13:17, le invito a que abra su Biblia. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, si hay en nosotros rebeldía o insumisión, esto no os es provechoso. Será en detrimento el bien de la congregación y una fuerte traba en su ministerio. Así que, hermanos, obedezcámosle servicialmente. También, hermanos, nuestro pastor no es un superhombre, es un humano de carne y hueso. Está sujeto a las mismas tentaciones y amenazas que cualquiera de nosotros. ¿Qué peligros rondan cerca de él? Tal vez su cansancio es demasiado grande, o un lobo ronda las ovejas de su rebaño, o un falso cristiano siempre cizaña entre la iglesia, o todo a la vez. Protejamos a nuestro pastor, protejamos de su vida, protejamos de su ministerio. No lo dejemos a su suerte. Si me acompaña a abrir la palabra
del 28 al 31, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar lágrimas a cada uno. Así que, hermanos, protejamos a nuestro pastor. Gloria a Dios. Hay hombres a los que Dios realmente ha capacitado de una forma prodigiosa para el ministerio pastoral, pero aún así no tienen el don de la omnisciencia. El pastor no puede saber si un hermano está en casa enfermo, o de viaje, o abatido, o pasando una crisis familiar, pero se le puede tener informado. La tecnología de hoy en día nos permite comunicarnos con suma facilidad. Tan solo con un mensaje le permitirá saber al pastor cómo estamos, cómo puede orar por nosotros y cómo puede ayudarnos mejor. Recordemos que Él debe dar cuentas a Dios por nuestras almas, como dice en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que, hermanos, informémonos. Los pastores de la iglesia tienen el reto de delegar por ciertas tareas y funciones en otros hermanos. Un ejemplo son los diáconos, los líderes de jóvenes, los maestros y los líderes de ministerio. Hermano, es necesario aplicar el principio que Jetro dio a Moisés para que el pastor no se agote. Si el pastor ha puesto su confianza en una persona por cierta función, hermano, confíe usted también en esa persona. No todos los asuntos llegan al pastor y mucho menos en una iglesia numerosa, así que antes de pedirle o preguntarle algo, acérquese a sus ayudas, y si es así, hermano, confíe en los que el pastor confía. En el ministerio el pastor trata diariamente con dificultades de todo tipo. Es demasiado fácil pensar que el ministerio pastoral es un gozo y un honor. Recordémosle al pastor que el ministerio pastoral es un gozo y un honor. Recordémosle que Dios le ha llamado a la labor más preciosa de todas: anunciar todos sus consejos, alcanzar a los perdidos con las buenas nuevas y edificar a los creyentes con la palabra. Recordémosle que sus esfuerzos no son en vano. Recordémosle que su vida y su labor están siendo usadas por Dios para la edificación de nuestra vida y la de la iglesia. Recordémosle lo hermoso que es su ministerio en nuestra vida. Así que, hermanos, recordémosle lo hermoso que es el pastorado. Después de lo intenso que es el domingo, el lunes es el momento indicado para intentar reponer fuerzas lo antes posible. Ayudemos al pastor a reservar el lunes para descansar. Si no es un tema de vida o muerte, no llames un lunes ni le escribas tampoco. Ayudemos al pastor a proteger su tiempo de descanso, sus vacaciones, su tiempo familiar. En el ministerio el pastor gestiona su propia agenda y sus propias fuerzas, y es fácil caer en los dos extremos, en la dejez o el activismo. Dile que es humano y que sus fuerzas son pocas. Así que, hermanos, protejamos su tiempo de descanso. Gloria a Dios, aleluya. El sembrador, al ver el trigo crecer bajo el sol, en su corazón, hermanos, hay esa felicidad, hay esa satisfacción. Pero en el fruto espiritual es diferente. Si en nuestro corazón, hermano, hay esa alegría, hay ese gozo, hay esa paz, ve y compártelo con tu pastor. Ve y dile lo que Dios está hecho en tu vida a través de su ministerio. Es por ello, hermano, querido hermano, que ve y háblame de los frutos que está haciendo en tu vida.